y de responsabilidad social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos, como siempre, Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros, también seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope por @RCR750, en la página web rcr.tv, en YouTube poniendo Radio Caracas Radio y dejar sus sugerencias en nuestras redes sociales @Dosis Alternativa. Así es. Amigos, como ya todos sabemos por las recientes noticias generadas a nivel internacional por este nuevo COVID-19, nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud clasificó esta situación que se ha generado a nivel mundial como una pandemia. Pero, ¿qué es una pandemia? Exactamente, que esa todavía es la pregunta, la duda que hay muchas personas, porque siempre creo que hemos escuchado, Jackson, que es una epidemia, es lo que más asociamos, pero una pandemia, y de este nivel que la estamos viviendo en todo el mundo, se genera muchas dudas. Claro, entonces nuestro objetivo en nuestro programa de hoy, vamos a tratar de definir, aclarar de qué se trata una pandemia, una epidemia, qué es un virus, en qué se diferencia de una bacteria, bueno, para que salgamos hoy un poco más con los pies sobre la tierra sobre esta situación, ¿no? Exacto. Podamos manejar los términos con propiedad. Bien, para ello nos acompaña vía telefónica, vía Skype, lo tenemos vía Skype, disculpen, sí. Alexis García, inmunólogo clínico, coordinador de extensión del Instituto de Inmunología, doctor Nicolás Blanco, de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Nos agradecidos de tenerlo acá en nuestro espacio hoy dedicado, bueno, toda esta semana lo hemos dedicado a esta pandemia que tenemos del COVID-19. Doctor, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Quizá cuando uno empieza a leer primero son las letras, ¿no? El abecedario, pues. Y el abecedario aquí sería, ¿qué es un virus? Primero principal, ¿qué es un virus? ¿Y en qué se diferencia de una bacteria? Bueno, para hacer el símil, ¿no? Los virus son partículas infecciosas. Y cuando lo comparamos con una bacteria, vamos a compararlo desde el punto de vista del tamaño, es como si ustedes compararan una hormiga con un elefante. La hormiga sería el virus y el elefante sería la bacteria. Entonces ya tenemos una diferencia de tamaño. Lo importante es que el virus, para poder dividirse, para poder multiplicarse, necesita necesariamente infectar a otras células. Mientras la bacteria se puede dividir sin necesidad de infectar a otras células. Se puede dividir en cualquier sitio, en algún medio. Por lo menos cuando ustedes tienen la leche, por lo menos, y la dejan mucho tiempo fuera, las bacterias que están dentro de la leche se comienzan a multiplicar y no necesitan una célula, necesitan solamente un medio que te sea rico en nutrientes y se pueda multiplicar. Así que el virus es muy pequeñito y necesita necesariamente entrar a una célula para poder dividirse o multiplicarse. Claro, cuando nos referimos a un brote epidémico. Bueno, los términos que se manejan son varios, ¿no? ¿No? Para a todos los que nos están escuchando. Son términos que están muy relacionados. Uno se llama endemia, otro se llama epidemia y otro se llama pandemia, que es lo que tenemos actualmente en el mundo. Cuando hablamos de endemia, es una enfermedad que ocurre en una zona geográfica y se mantiene por mucho tiempo allí. Ejemplo de endemia o lugares endémicos, la fiebre amarilla. Es una enfermedad que está en algunos países tropicales y que siempre van a aparecer casos en forma esporádica, pero que se mantienen en esa misma zona y se mantienen a bajo nivel. Cuando hablamos de epidemia, entonces ya estamos hablando de que hay un número de casos que en un determinado tiempo empieza a aumentar de forma abrupta o empiezan a aumentar rápidamente
Y entonces, bueno, allí ya tenemos el concepto de epidemia. Y cuando hablamos de pandemia, quiere decir que el número de casos aumenta en forma rápida en un determinado lapso de tiempo, pero no solamente se limita a una región geográfica en particular, sino que se va extendiendo a diferentes zonas geográficas. En este caso estamos hablando de continentes. Y cuando entonces se empieza a extender a diferentes continentes, y ese virus, en este caso como el SARS-CoV-2 o la enfermedad que es el COVID-19, comienza a extenderse a diferentes continentes y la infección por el virus se hace sostenible, porque eso es algo bien importante, que la transmisión sea sostenible, que se pueda transmitir de ser humano a ser humano en forma eficiente. Entonces estamos hablando de pandemia que ocurre. Entonces quiere decir que está abarcando a más de un continente. Claro. En la historia de la humanidad, ¿qué tipo de antecedentes de estas pandemias, de enfermedades que se han declarado pandemia, han existido recientemente, quizás? Bueno, en el siglo pasado, la más grave de todas, la que se llamó la gripe española, que realmente no se inició en España, se inició en otra parte del mundo, pero se llamó así gripe española porque en ese momento el mundo estaba en guerra. Entonces los que se percataron o los que detectaron la gripe fueron los investigadores españoles, y por eso se llamó gripe española. Y la que más puede parecerse a lo que está sucediendo ahorita, que se llamó también pandemia, es la infección por el virus de la influenza, el H1N1, que si ustedes bien recuerdan se inició en la Ciudad de México y que inclusive implicó el cierre de toda la Ciudad de México en ese momento. Y después se extendió al resto del mundo. Afortunadamente para ese momento, los estudios demostraron que el grado de mortalidad no era muy alto, era parecido al de la influenza o gripe estacional que ocurre todos los años, y bueno, no hubo el número de casos que estamos viendo actualmente. Claro, pero ahí vamos a la siguiente pregunta. Esa gripe H1N1, que su expansión se dio de la misma manera que esta situación que estamos viendo con el COVID-19. Claro, sabemos que no tuvo la repercusión a nivel de números de víctimas mortales, pero estamos hablando de la expansión. ¿Se registró esta expansión a nivel mundial tan rápidamente como lo del COVID-19? Sí se expandió tan rápidamente como el COVID-19. Es un virus de la influenza, la gripe que nos da, una gripe que ocurre normalmente todos los años en cierta época, y que por cierto existe una vacuna, que es la vacuna contra la influenza, y es un virus que también se transmite muy fácilmente, la facilidad de transmitirse igualito que o muy parecida, por decirlo así, no igual, sino muy parecida a la del SARS-CoV-2 o la enfermedad que se llama COVID-19. Y se expandió igual por todo el globo terráqueo, afortunadamente con la diferencia de que no era tan, o sea, la mortalidad o letalidad no era tan alta como la que tenemos con este nuevo virus que está circulando. Claro, hay muchas dudas que nos hacían los oyentes y personas que uno encuentra en la calle, y aprovecho el momento para trasladársela a usted, que es el experto. Cuando llegamos a una pandemia, ¿es porque todavía no existe la cura o alguna vacuna para contrarrestar esta enfermedad? Bueno, cuando estamos hablando de un microorganismo, en este caso un virus, que empezó a infectar, que se inició en China rápidamente, y se extendió al resto del mundo. Sabemos que el grado de mortalidad o letalidad, según lo que expresa la Organización Mundial de la Salud, está alrededor de un 2%, puede ser un poco más, eso depende también de cada país. Y según la pregunta que usted me está haciendo, hasta la fecha no hay ningún tratamiento que haya demostrado que sea eficaz. Hay muchos estudios que están en proceso, sobre todo hay más de 80 estudios con diferentes medicamentos que ya han estado siendo utilizados para otro tipo de infecciones, o medicamentos que estaban siendo estudiados para otro tipo de infecciones, y tampoco hay vacuna. Y eso yo lo recalco siempre porque es una pregunta que reiteradamente me la hacen. Hacer una vacuna tarda mucho tiempo,
porque hay que primero hacer ensayos en laboratorio, después pasar a hacer ensayos en animales y posteriormente hacer los ensayos en seres humanos. Vamos a suponer que, dado la gravedad de la pandemia que tenemos actualmente, pudiésemos hacer un proceso más rápido, más expedito, para poder lograr obtener una vacuna. Antes de 2 años es muy difícil que tengamos una vacuna contra este virus. Bien preocupante esa respuesta, porque inclusive ahí se habla, ¿no? En las recientes noticias que uno ve a través de las páginas web informativas, se habla de que China ya tiene la vacuna para esta situación. Entonces, ¿cómo queda esa información allí? Están haciendo los experimentos. Sí, no, ninguna de esas informaciones hay que, ¿cómo decirle?, darle la credibilidad que tienen, pues. Todas esas vacunas, hay muchos, lo que nosotros llamamos vacunas candidatas. O sea, quiere decir que las vacunas ya se comenzaron a crear, o sea, se empezaron a ensayar a nivel de laboratorio, y eso puede ser lo que quieren decir esas noticias, pero es a nivel de laboratorio. Y todavía faltan todos los demás pasos para finalmente poder utilizar una vacuna en seres humanos, para que la vacuna sea aprobada, porque lo primero que hay que evaluar en una vacuna es que la vacuna sea segura. Claro. Que no tenga consecuencias también. Y después de que la vacuna sea... Perdón, sí. Sino que no tenga también efectos secundarios, ¿no? Exactamente, la vacuna tiene que ser segura, que no tenga efectos secundarios. Eso es lo que se llama la balanza riesgo-beneficio, o sea, que el beneficio sea mucho mayor que el riesgo, porque algunas vacunas pueden tener algún efecto secundario leve, y bueno, entonces, pero uno pone en la balanza y dice, bueno, sí, tengo efectos secundarios que son muy leves, vamos a suponer, coloco la vacuna en alguna parte del cuerpo y allí hay dolor, una molestia momentánea, entonces dice, bueno, eso es un riesgo muy bajo, pero el beneficio que va a obtener la persona o el paciente va a ser tan alto que no importa que tenga una molestia momentánea. Pero puede haber vacunas que pueden tener un riesgo severo, que pueden comprometer la vida del paciente, o puede dejar efectos secundarios que puedan comprometer órganos, tejidos, o puedan dejar secuelas. Entonces por eso primero tiene que evaluar la seguridad de la vacuna y luego se evalúa la eficacia. Entonces son estudios que toman tiempo, o sea, no es tan fácil hacer una vacuna. Claro. Bien, doctor, estamos conversando. Ejemplo para... Escuchamos. No, le iba a poner un ejemplo solamente. El virus, anteriormente apareció un virus, que también es un coronavirus, que es el virus, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que se llama MERS. Ese virus apareció en el 2012 y la tasa de mortalidad es de 35%. Afortunadamente se puede diagnosticar rápidamente a los pacientes y se pudo hacer contención. Y a pesar de la mortalidad que tiene ese virus, todavía a esta altura, ya han pasado 8 años, no tenemos una vacuna contra ese coronavirus. Bueno, ahí nos da puerta abierta para, a regreso de la pausa, para otras preguntas que tienen que ver con esto del tiempo de la vacuna, porque ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo se va a organizar la humanidad? ¿Este tipo de contingencia puede permanecer 2 años este tipo de contingencia? ¿Se va a agravar más la situación? Las medidas que se tienen que ir tomando. Las medidas que se tienen que ir tomando. Amigos, estamos conversando con Alexis García, inmunólogo clínico, coordinador de extensión del Instituto de Inmunología, doctor Nicolás Blanco, de la Universidad Central de Venezuela. Nuestro tema de hoy, que es una pandemia, una epidemia, todas estas situaciones, para aclarar un poco el léxico sobre esto que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Vamos a publicidad y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el
0424-208-0402 y en Instagram por @od_yoconda_m. Simón Bolívar, libertador de 5 naciones. Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre el COVID-19, que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Entonces, aclarar un poco estos conceptos de pandemia, epidemia y también otros conceptos que nos están llevando en esta crisis que estamos viviendo de cuarentena, que muchas personas se hacen muchas preguntas. Para ello nos acompaña vía Skype el doctor Alexis García, inmunólogo clínico, coordinador de extensión del Instituto de Inmunología, doctor Nicolás Blanco de la Universidad Central de Venezuela. En la parte anterior estuvimos conversando con el doctor con respecto a la vacuna. Él decía que este proceso para tener la vacuna como tal, para evitar la propagación de este virus, dura aproximadamente 2 años. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta de qué hacer durante este proceso. Seguimos con estas medidas que vienen dictadas por la Organización Mundial de la Salud, como bien lo sabemos, lavarse las manos, evitar el contagio. ¿Cuánto tiempo más puede durar una cuarentena de que las personas no salgan de su casa mientras se tenga el tratamiento efectivo para detener este virus, doctor? Bueno, evidentemente, como no tenemos tratamiento y tampoco existe una vacuna, hay que tomar toda una serie de medidas. Entonces, las medidas son, primero, en la fase inicial, que es la fase que se llama fase de contención, es la fase en la cual se detecta la persona que está infectada y, bueno, se ven todos los contactos que tuvo esa persona. Entonces, toda esa persona se pone en aislamiento, se pone en cuarentena, se trata en lo posible de que el virus no se siga dispersando, diseminando por toda la población. Pero una vez que las medidas de contención no son suficientes, entonces hay que pasar a la fase de mitigación. En la fase de mitigación, entonces todo lo que ustedes están observando ahorita, en este momento, no solamente aquí en Venezuela, sino en el resto del mundo. Entonces hay que hacer lo que se llama cuarentena social. ¿Qué quiere decir cuarentena social? Las medidas que ha tomado el gobierno. Las personas pueden salir solamente a hacer las compras que sean necesarias, ya sea alimentos, ya sea medicamentos. Las personas que tienen que trabajar en servicios que son básicos, como electricidad, servicios de luz eléctrica, o otros servicios que son indispensables para mantener el funcionamiento de las necesidades básicas de toda la población. Inclusive los comunicadores sociales, etcétera. Entonces, eso es lo que se está haciendo en este momento, tratar de disminuir la posibilidad de que el virus se siga esparciendo a través de la población. ¿Y por qué estas medidas que son tan drásticas y que a veces no son nada populares ni aquí en Venezuela ni en ninguna parte del mundo? Es porque los servicios de salud tienen una capacidad máxima para poder atender a los pacientes. ¿Qué sucede si tenemos un gran número de pacientes en un periodo corto de tiempo? Que los servicios de salud no se van a dar abasto. Y eso es lo que ustedes pueden estar observando, sobre todo la población que ha venido siguiendo las noticias a través de las redes sociales, a través de RCR o a través de cualquier otro canal informativo, que, bueno, por lo menos los servicios de salud se vieron abarrotados, están sobrecargados, no hay suficiente, la capacidad para poder atender a todos esos pacientes está limitada y por lo tanto la mortalidad aumenta.
Claro. Pero Lo doctor, que queremos hacer entonces con esta medida... no, Sí, le dígame. pregunto lo siguiente. Estamos claros en esa situación, pero teniendo en cuenta en referencia el tiempo tan largo que se necesita para elaborar una vacuna, estas medidas que se están aplicando en este momento, como esta cuarentena social, como usted la describe, ¿se van a seguir reeditando? ¿Podemos durar un año, más de un año inclusive, en esta situación? No, no creo que vayamos a durar más de un año. Lo importante es, posiblemente pasarán semanas, a lo mejor no lo puedo tampoco yo predecir porque eso depende de cada país, cómo se comporte la epidemia en cada país, en este caso la pandemia en cada país. Pueden ser semanas o pueden ser meses. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esto? Que la curva se aplane, o sea, que el número de casos van a seguir apareciendo los casos, pero no es lo mismo atender 30 pacientes en un día que atender 400 pacientes en un día, porque Claro. el sistema de salud no se da abasto para poder atender 400 pacientes en un día. Si yo tengo 30 pacientes en un día, tengo la capacidad para atenderlo y con eso disminuyo la letalidad o la mortalidad. Claro. Pero si yo tengo 400 pacientes que me acuden a los servicios de salud y son pacientes que son graves o son pacientes que están en situación crítica, el sistema de salud no va a poder atenderlos en forma adecuada y por lo tanto la mortalidad va a aumentar. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros aplanar la curva, o sea que en vez de ser una curva que sea rápidamente, que ascienda rápidamente, sino que la curva vaya ascendiendo más lentamente, se aplane y le dé suficiente un espacio de tiempo para que el sistema de salud pueda responder y lo pueda atender adecuadamente. Doctor, le pregunto, hay una especie como ya tenemos como mitos, informaciones que se hacen en términos que la gente, o creencias que la gente ya tiene en referencia a esta situación, pero una de ellas es la parte del clima. ¿Es verdad que el clima caliente no permite que este tipo de virus prospere, que en todo caso le hace más difícil la expansión en la ciudadanía de este tipo que vive en este tipo de clima caliente? No hay ninguna evidencia de que realmente el clima o la zona donde pueda llegar el virus pueda hacer que se disemine menos o más rápidamente. Eso no tiene ninguna evidencia científica. De hecho, ya estamos viendo que el virus se encuentra en zonas también tropicales, como Venezuela o como Brasil, etcétera, y se está comenzando a diseminar y está siguiendo el mismo comportamiento que siguió inicialmente en China, que estamos viendo en Italia o que estamos viendo en algunos países europeos. Claro. Lo importante, yo creo que es lo que en el caso de Venezuela, cuando apenas se detectaron los primeros casos, se tomaron estas medidas drásticas, porque algunos países están tratando de tomar las medidas tan drásticas por cualquier razón que hayan tenido. Y eso permite entonces que el virus se disemine más rápidamente y, bueno, si no hay una capacidad instalada desde el punto de vista de la capacidad de atención a los pacientes que esté disponible para poder atenderlos simultáneamente, va a haber aumento de la mortalidad. Bien. Yo creo que es importante, Jackson, antes de despedir, que aunque suene repetitivo, que todos los programas los dicen, que tenemos en las redes sociales toda la información, pero nos gustaría de la mano del doctor, que es inmunólogo, saber cuáles son las medidas preventivas para recordarle a las personas, sobre todo en esta cuarentena que estamos viviendo, para evitar el contagio del COVID-19. Bueno, lo más importante primero es el distanciamiento social. El distanciamiento social es que tiene que estar una persona, la distancia entre una persona y otra tiene que ser por lo menos un metro o más. Porque cuando estornudamos o cuando tosemos, se emiten una serie de partículas de saliva que son pequeñas goticas de saliva que se llaman bioaerosoles. Y estos bioaerosoles, bueno, después de un metro ya caen al suelo y no pueden infectar a otra persona. Por supuesto, siempre lo repetimos y lo seguiremos repitiendo, el correcto lavado de las manos con agua y jabón, por lo menos por 30 segundos. Por ahí hay un colega que dice, bueno, lávate las manos y ve cantando el cumpleaños feliz, y cantando el cumpleaños feliz lavándote las manos, en la versión corta, por supuesto, y también las muñecas, estás eliminando el virus de las manos, que es la vía por la cual
más fácilmente uno toca un objeto, se toca la cara, etcétera, y se puede contagiar. Por supuesto, la limpieza de todos los objetos inanimados, pomo de las puertas, los botones de los ascensores, el teléfono celular, el teclado de las computadoras, todo donde puedan caer las gotas de saliva o las goticas de saliva, tiene que ser desinfectado, ya sea con una solución con cloro o ya puede ser con alcohol. Así es. Bueno, agradecidos con el doctor Alexis García. No lo queremos despedir antes que dé sus redes sociales, sus puntos de contacto. Sí, nuestras redes sociales del Instituto de Inmunología son, en el Twitter es IDI-UCB, la I es mayúscula y la U de UCB es mayúscula. Y el Instagram es IDI-UCB 1989. Esas son las redes del Instituto de Inmunología, doctor Nicolás Bianco. Así es. Bueno, agradecidos con el doctor Alexis García, inmunólogo clínico, coordinador de extensión del Instituto de Inmunología, doctor Nicolás Blanco de la Universidad Central de Venezuela. Hoy creo que, bueno, nos quedamos con mucha información con respecto a esto de la pandemia del COVID-19, o sea, utilizar bien ya los términos de lo que decretó la Organización Mundial de la Salud. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, en nuestra página web rcr.tv y en YouTube por Radio Caracas Radio. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes